La inflación se acelera por 10º mes consecutivo en la Argentina. El IPC de marzo sube 3,4%, acumula 9,4% en los primeros 3 meses del año. Y el presidente dijo: el dato es malo. Y la inflación de marzo fue del 3,4%, lo que representa el 10º mes consecutivo, como te conté recién, en que la suba de los precios se acelera en el país. A esto hay que sumarle lo que está pasando con la guerra entre Estados Unidos, Israel, Irán, de un lado por el otro, el precio del barril, cómo repercute las petroleras, que me parece que, si mal lo recuerdo, han subido entre 20 o 25%, el precio de los combustibles. Y si baja, lo bajan del crudo, bajan los combustibles, bajan los precios. Ese golpe al bolsillo después se ve reflejado en la baja. ¿Sucedió alguna vez? ¿Sucede? Bueno, ¿cómo está la economía hoy dentro de la mirada de Iván Kachanowski, que es economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso? Iván, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda acá en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo está la economía? Bueno, la economía está transitando un momento complicado, ¿no? Digamos, sobre todo ahora en materia de inflación. Y bueno, también creo que hay que empezar a mirar algunas cuestiones de actividad y empleo. Uh-huh. Inflación, obviamente, el dato fue malo, no hay que ahondar mucho en eso, fue mucho más arriba de lo que se esperaba. Es cierto que ya incluye parte de lo que fue la suba de combustibles y lo que está pasando con la guerra en Medio Oriente, pero la verdad es que si vos aislaras ese efecto, igual te da una inflación alta, ¿no? Con lo cual, por eso el dato lamentablemente es objetivamente malo. Uh-huh. Sí creo que de acá en adelante va a volver el proceso de desinflación, nada más que a un ritmo menor del esperado. Es decir, a principio de año se estaba estimando que la inflación podría estar, dependiendo si uno era más optimista o pesimista, entre el 20 y el 25, y bueno, ahora va a estar probablemente más cerca del 25, y algunos los dan en el 28, ¿no? Con lo cual la inflación terminó en el 2025 en 32, ya no caería tanto a 25, sino que caería un poquitito. El proceso de desinflación sigue, pero va a ser a menor velocidad. Que así sucede en la mayoría de los países que tuvieron procesos de desinflación, de todas maneras, ¿no? Lo que pasa es que cuando vos ves 10 meses consecutivos de suba, y bueno, se empiezan a surgir dudas. Pero lo que van las primeras 2 semanas de abril empieza a dar algo de esperanza. Es decir, se ve ahora sí que los alimentos están subiendo mucho menos, y creo que abril va a ser bastante más optimista de lo que fue este marzo. Hay datos que son contundentes. Por ejemplo, el rubro que más aumentó fue la educación, 12,1%, seguido por el transporte, el 4,1%, alimentos, los más sensibles para los hogares de menos ingresos, se encareció casi el 3,5%, empujada también por la carne, que ahora parece que está bajando también, alrededor del 8%. ¿Es peligroso para un ministro de Economía decir inflación cero en agosto, cuando hay variables que no sé si son controlables? Digo, dentro de las expectativas y de lo que puede llegar a repercutir dentro de lo que es el bolsillo de la gente. Obviamente es arriesgado porque es casi posible que sea cero. De hecho, nosotros estamos viendo una inflación que empiece con 1 recién para finales del año. Es decir, como te decía, vemos el proceso de desinflación, bueno, nada más que más lento. Es un dato no bueno que alimentos haya dado 3,4, porque venía dando por debajo de la inflación. Es decir, los precios que afectan al sector más vulnerable en los meses anteriores venía por debajo de la inflación, y esta vez lo igualó. Y también es bueno remarcar igual que marzo es un mes estacionalmente alto. Digamos, marzo del año pasado dio 3,7, ¿no? Porque te aumentan los colegios, y hay un montón de cuestiones estacionales. Encima, la guerra de Medio Oriente, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, no es para justificar el dato, que sabemos que es malo. Y así como marzo es malo, abril suele ser bueno, por eso probablemente vemos una baja, ¿no? Lo que hay que ver es si el gobierno sigue manteniendo esa política monetaria un poco congelada. Si es así, que lo viene haciendo, yo creo que ya es cuestión de tiempo en los próximos meses que empiece a volver a bajar la inflación como lo venía haciendo antes. Sí, obviamente tenés el factor de la guerra que ya es incontrolable, ¿no? Sí, el presidente Milei enérgicamente en un discurso dijo: nos vamos a mantener firmes en esto de tratar de bajar los impuestos, de absorber la mayor cantidad de dólares posible. Bueno, la Argentina justamente en el día de hoy llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para desbloquear un desembolso de $1.000 millones.
A largo plazo, y cuando le pregunto a largo plazo, quiero que usted me diga, Iván, ¿qué es el largo plazo para una economía? Porque acá hay que ver también dos caras de la historia. Una economía que, no nos olvidemos que tuvimos una presidencia anterior con un 200 y pico % de inflación. Sí. No nos olvidemos que veníamos de una fiesta y de un festival de imprimir billetes que era un escándalo. ¿No es desigual a veces los dichos de quiero que me corrijas todo en un año cuando la fiesta hace varias décadas que viene siendo ampulosa y pedirle en un corto plazo a un gobierno, sea este o del color que fuere, resultado ya, es un ADN del cual hay que cambiar el chip y empezar a pensar en reacomodarse, en mirar otras realidades? Está bien, la gente vota con el bolsillo, te dice un político de larga data, y si le metes un mango al bolsillo ganás seguro. Algunos me han dicho. ¿Qué mirada tiene al respecto? ¿Qué mensaje le tiene que dejar a la gente, usted como economista, para saber ver de dónde se viene, del proceso en el que se está y hacia dónde se apunta para mejorar qué cosa? Bueno, siempre es bueno recordar la perspectiva, ¿no? Claro. Porque es cierto que hace 2 años vos tenías un déficit fiscal del 5% del PBI, hoy tenés equilibrio fiscal, la inflación corría al 25% mensual, hoy corre al 3%, pero va a terminar corriendo al 2 y algo en los próximos meses. Tenías un déficit en la balanza energética, hoy vos exportás energía, y ojo que en eso, en el contexto de la guerra, te juega un poco a favor. Uh-huh. El riesgo país ha bajado muchísimo, no estás muy lejos de volver a los mercados internacionales, ni hablar de lo que bajó la pobreza. Entonces, cuando vos mirás el panorama macroeconómico, los números dan bien, ¿no? Digamos, en la mayoría. Lo que empieza a generar una preocupación es cuando metés la lupa en algunas cuestiones micro, ¿no? Como, bueno, hay sectores ganadores y perdedores, por más que la economía recupere, ¿cómo vas a manejar eso? Entonces, ese tipo de cuestiones. Pero obviamente que si vos comparás con lo que fue la herencia, Argentina está muchísimo mejor, le falta un montón, y por eso hay que avanzar con las reformas, ¿no? Pero no van a ocurrir los cambios, como vos decías, en un año. Eso no pasa, no ocurrió nunca y no va a ocurrir con Argentina. Estos cambios llevan tiempo, ¿no? Y acá hay que entender que, si bien la reforma laboral, por ejemplo, tardó en salir y por ahí no de la manera óptima, bueno, hasta ahora es el que más pudo hacer en términos de reforma laboral, fue el presidente Milei, ¿no? Entonces, en un eventual segundo gobierno va a tener un Congreso bastante amigable para negociar, y ahí hay una oportunidad muy buena de hacer las reformas, que el presidente las quiere hacer. Entonces, Argentina no está tan lejos de un punto de inflexión. Lo que pasa es que tenés 2 años complicados, donde si no bajás los impuestos, el sector de las empresas puede seguir sufriendo, ¿no? Por eso hay que pensar también un poco los amortiguadores, creo yo. Estoy charlando con Iván Kachanowski, que es economista en jefe de la Fundación Libertad y Progreso, acerca de la economía, de los datos de inflación, de los procesos, de no solamente mirar el cortoplacismo, sino mirar realmente la perspectiva para saber de qué se viene, cuál es el proceso, cuál es el trabajo realizado, cuál es la meta y también los caminos, que me parece que el argentino no está acostumbrado a que alguien venga y marque una agenda firme y no se mueva de allí. Esto es un punto importante, y que realmente, independientemente de ciertos pulsos y de ciertos movimientos, siga convencido de que ese es el camino, porque los números lo avalan. Está bien, me está escuchando mucha gente seguramente y me dice, sí, pero la plata quizás no me alcance. Esto también lo vengo escuchando hace 40 y pico, 50 años. La guita no alcanza. Y la persona, y vamos a hablar y sigo hablando de comunes denominadores que nos identifican a los argentinos, como por ejemplo, ser compradores de dólares. Hoy el dólar está por debajo de los 1.400, perforó ese piso. Hora de comprar, de vender. ¿Cuál es el refugio que debe empezar a mirar el argentino o continuar con la moneda extranjera? Mirá, el dólar yo lo veo por lo menos por 3-4 meses bastante estable. Vos tenés, se te alinean 2 o 3 cosas que te indican que el dólar probablemente esté bastante estable. Uno es que, bueno, viene la época de cosecha, con lo cual estos son siempre los meses que es más fácil que no haya un cimbronazo en el tipo de cambio. 2, que se acaba de aprobar un nuevo desembolso por $1.000 millones, ¿no? Que eso
engrosa las reservas, se trae un poquito más de dólares a la economía. Y tercero y fundamental, que no pasó el año pasado, pero que sí pasa es que de acá a junio o al 9 de julio no tener vencimientos de deudas importantes. Entonces hay una oportunidad muy importante para el gobierno para poder hacerse de dólares, engrosar las reservas y ganar confianza. Entonces esto hay que aprovecharlo, porque es lo último que falta que está pidiendo el FMI para que el riesgo país termine de bajar y Argentina pueda volver a los mercados internacionales. Y para la ahorrista común, bueno, el dato que puedo dar es que de acá por los próximos 3 meses probablemente el dólar esté bastante planchado. Me llamó la atención un dato de bancos del interior del país, bancos nacionales también, con plazos fijos del 4 y 5% en dólares. Explotaron muchas páginas web con esto. Sí, se están empezando a dar algunos créditos interesantes, que se empieza a mover un poco, ¿no? Si bien el riesgo país sigue alto, vos pudiste ver algunas provincias que ya se han endeudado en dólares en los mercados. El mismo gobierno también hizo un experimento, que lo hizo un poco a una tasa alta, pero esto es resultado, lo mismo de estas tasas que van a pagar, de unas economías que empiezan a ser un poco más normales, que la gente vuelve a depositar dólares en los bancos. Si vos ves lo que son los depósitos de dólares en los bancos, que cada vez que gana el populismo los dólares se van, y cuando viene algo más normal la gente vuelve a depositar los dólares en el banco. Y bueno, y la medida que vos tengas los dólares en el sistema, es mucho más fácil para los bancos poder ofrecer créditos y tasas más razonables. También hay que entender que la inflación de Estados Unidos creció, entonces las tasas eventualmente van a subir, ¿no? La pregunta que se hacen muchos es ¿cómo le sacás el miedo a la gente de llevar los dólares con tantos programas de blanqueamiento, etcétera? Y el que depositó dólares tendrá dólares. ¿Cómo se le saca el miedo, ¿no? Y la incertidumbre a la gente? Y es muy difícil, ¿no? Porque el track record que tiene Argentina es de 5 monedas distintas, y no es que pasaron muchos años en los cambios de las monedas. Es decir, alguien que nació en 1960 vivió las 5 monedas. Esa persona nunca va a tener confianza en la moneda doméstica. Es decir, alguien que nació en 1960, su primer juguete lo compró con una moneda, su primera novia le invitó con otra, se casó con otra, se divorció con otra y a sus nietos les hace regalo con otra. Tal cual. ¿No? Entonces, obviamente, ante la duda va a ir al dólar. Tal cual. ¿Y hay que ir al dólar? Y depende tu plazo, ¿no? Digamos, vos estás jugando al corto, estás jugando al largo, eso ya es muy personal. Vuelvo a lo que te dije, que los próximos 3-4 meses el dólar yo creo que va a estar planchado. Después pues, se verá qué decisiones se están tomando, cómo evoluciona la inflación, qué señales va a dar de política monetaria el Banco Central. Después juegan un montón de variables. Ahí va. Iván, gracias por atenderme y por estos conceptos. Gracias a vos. Un abrazo. El licenciado Iván Kachanowski, economista en jefe de la Fundación Libertad y Progreso, hablando un poquitito de la economía argentina. Cada uno tendrá su parecer, su pulso y también su mirada.